desde lo que la cátedra considera fundamentales en la experiencia que nos da el campo clínico, en este caso de niños, aunque por supuesto lo hago extensivo a todos los campos clínicos. Este pasar de manera permanente entre lo que investigamos en la clínica y aquello que nos sostiene teóricamente, esa ida y vuelta entre lo clínico y lo teórico para volver a la clínica. ¿Hay preguntas o alguna duda de lo que estoy diciendo? ¿Alguien que, a ver, No, hay, profe, por ahora. no? Bueno, si las hubiere, a mí no me molesta, ¿eh? Levantan la mano o mandan al chat y hacemos el intercambio para que no sea un monólogo, porque es a la altura que ya están ustedes de la carrera, no es el mismo nivel de participación. Ya ustedes están en condiciones de tener un nivel mayor de participación y por supuesto que nos enriquece a todos. Lo primero que voy a decir, y les dije hace un rato, es que los orígenes de cada una de estas dos representantes eran diferentes. La carrera de Melanie Klein fue siempre en términos de estudio pormenorizado del psicoanálisis, tal como Freud lo entendía, pero por supuesto tratando de poner en equivalencia la asociación libre, que por supuesto tiene que ver con la palabra, al lado de lo que va a ser el lenguaje del niño. Por lo tanto, el juego y todas las manifestaciones del lenguaje infantil, que incluye los dibujos, obvio, todo lo que el niño dice, que no es solo con la palabra. Juego, modelado, todo lo que nos puede transmitir en los distintos lenguajes que el niño maneja. Ahora, Ana Freud también estaba muy acostumbrada al intercambio con los niños, pero desde otro lugar. Era una educadora, era maestra, profesora, toda su formación estaba vinculada a la pedagogía y de ahí llega a la clínica con niños. Y esto, por supuesto, conformó diferencias que ahora vamos a tratar de estudiar juntos. Melanie Klein sostenía que podemos acercarnos a cualquier consulta acerca del niño sin necesidad de ningún periodo previo. Esto que se conocía como las entrevistas preliminares. Obvio que incluyen a los padres, por lo menos desde lo que yo entiendo. Melanie Klein decía, esto no es necesario, se entra directamente en el trabajo terapéutico. Mientras que Anna Freud decía
Para mí es imprescindible esta fase introductoria o previa que tiene que existir para que se establezca el vínculo, tanto con los padres como con el niño. En esto se diferencian claramente. Para Melanie Klein, la famosa transferencia, que todos ya saben qué es, y la contratransferencia pueden ser positivas o negativas. En cambio, Ana Freud decía, la transferencia debe ser positiva y esta es una condición necesaria, sin la cual no hay tratamiento. Otro tema. Para Melanie Klein, había prejuicios en los analistas en relación a los padres y la influencia que tenían sobre el niño, dado que todavía habitaban con ellos. Melanie Klein decía, esos son los padres de la realidad, pero a mí lo que me interesa son los padres internalizados. O sea, ella hablaba de imagos, lo que imagina cada niño que son sus padres. No estaba interesada en la realidad, cosa que Ana Freud decía, los padres reales influencian el tratamiento y existen como objeto en la realidad. Por lo tanto, eso influye en cómo se va a dar el proceso. Quiero decirle que a todos, Profe, ¿puede repetir, por favor? como no, que Ana Freud sostenía que los padres reales, ¿no? Influyen en el tratamiento y existen como objetos de la realidad. De hecho, actualmente, muchas veces, estos padres interfieren al punto de no permitir que el desarrollo del proceso continúe, por diversas razones. No estoy hablando de razones que justifiquen la interrupción, que por supuesto existen y muchísimo. Estoy hablando de dificultades de ellos mismos para la aceptación de los movimientos que la consulta trajo. Y ahí verificaríamos, por lo menos así se me dio muchas veces, esta dificultad que veía Ana Freud. Por más que obviamente todos sabemos, como bien dice Melanie Klein, que están los padres reales, pero también está la fantasía que los niños tienen acerca de sus padres, con las que se trabaja fundamentalmente porque es la representación que tienen en su mundo interno
de ello. Melanie Klein trabajó con niños muy pequeños y graves. Cuando digo grave, hablo de cuadros, como ya veremos en la unidad 2, como psicosis. Cuando digo pequeños, digo casi sin lenguaje, con muy poco lenguaje, eso sí, el lenguaje del juego, muy poca palabra. Pero ella era una gran conocedora de los distintos modos que tiene el niño de expresarse a través del juego y los distintos juegos que pueden presentar o justamente estar dificultados en su expresión. Y es a través de ese espacio, el espacio lúdico, con su desarrollo y sus detenciones, que ella trabajó con estos niños tan pequeños. Tengo que recordarles, y ya después voy a poner en mayor desarrollo, un planteo que Melanie Klein tiene que difiere de mi posición, por lo menos la de la cátedra, en relación a los momentos evolutivos y la formación de determinadas estructuras. Por ejemplo, Melanie Klein decía, existe un yo precoz y lo colocaba en la segunda mitad del primer año de vida. Esto quiere decir entre los 6 y los 12 meses. Y también existe un super yo precoz hacia el final del primer año de vida. Si bien agregaba la palabra precoz, en mi consideración, no por adherir ciegamente a la teoría de Freud, sino por haberlo comprobado en la clínica, para mí tanto la instancia yoica como la instancia superyoica tardan más tiempo en constituirse. Es un proceso, obviamente. Repasen psicología evolutiva, donde ahí veíamos las etapas. Pero para ponerla en tiempo, el superyo, decía Freud, es el heredero del complejo de Edipo. Por lo tanto, no está antes de los 5 años. Complejo de Edipo es una estructura que se completa a los 5, comienza a los 3 años. Pues para Melanie Klein no. Como les dije, es muy anterior al final del primer año. Obvio que con esta aproximación teórica del aparato psíquico, ella trabajaba con niños pequeños desde esta visión muy distinta a la que en ese punto tenían a Freud y que comparto, no todo lo que dice Ana Freud, comparto este punto en el que hay que tener un proceso de organización yoica y posteriormente organización del superyo
promedio a los 5 años. Melanie Klein, de manera absolutamente firme, decía: la tarea psicoanalítica no tiene nada que ver con la tarea pedagógica. La tarea psicoanalítica está basada en el análisis de lo inconsciente, mientras que todo lo que hace a la función pedagógica está sobre el nivel consciente. Mientras que para Ana Freud, con su formación, como les dije, la tarea educativa estaba incluida como un punto pilar para ella del proceso terapéutico. Todo esto lo van a ver clarísimo cuando veamos los casos. Para Melanie Klein, todas las patologías podían ser abordadas, desde la más grave hasta la menos compleja. Para Ana Freud, solo podíamos abordar las neurosis, cosa que por supuesto está descartado actualmente porque, pero ubíquense en el tiempo. Todos los desarrollos que vinieron hace tantos años, ¿no? De esto, todos los trabajos que se tuvieron que presentar en investigaciones de otras patologías que no son precisamente casos de neurosis. Justamente nuestra unidad 2 recorre las diversas patologías que se presentan además de las neurosis. Como les dije, Melanie Klein trabajó con niños muy pequeños, por lo tanto anteriores a los 3 años, y Anna Freud solo tomaba niños desde los 5 o 6 años. O sea, el periodo que se conoce como la latencia. La latencia es el transcurrir de la escuela primaria entre los 5, 6, incluyendo el preescolar, por eso digo 5, hasta, antes decíamos los 12. Hoy, como todo es más acelerado, más rápido, ya sabemos, decimos hasta los 10 años y medio. O sea, cuando comienza la pubertad. Ese periodo es el que consideraba Ana Freud que da posibilidades a las intervenciones con los niños. ¿Qué otra cosa? Otro tema importante es relacionado con esto de los padres, que para Melanie Klein no eran importantes las sesiones con los padres. Ella trabajaba fundamentalmente
con el mundo del niño. Se concentraba, tenía una habilidad especial, sobre todo con niños muy pequeños, así como van a ver que tuvo una habilidad especial con los autistas, Francis Tasti, que también la tenemos en la bibliografía, que tenía la particularidad de poder conectarse con estos niños tan complejos que padecen del espectro autista. Bueno, Melanie Klein tenía la capacidad, la sutileza de tener mucha empatía con niños muy pequeños y acercarse a ellos y poder interpretar desde el juego que hacían. Ella siempre ponía muchos elementos pequeños, o sea, juguetes de tamaño chico. Le parecía importante, obvio, teniendo en cuenta que tenemos que tener cuidado con que se lo pueden tragar, ¿no? Pero estando, dice, muy atentos, el hecho de que el niño tenga a su disposición objetos a su escala, incluso en la manipulación de los mismos. El tamaño que hace que para la mano de un niño sea más manejable un objeto pequeño. Y les decía, este desarrollo que presentaban, si ustedes leen, hay millones de casos y de viñetas de Melanie Klein. Ella tenía esa magnífica aptitud para poder meterse en el lenguaje del juego y poder ir elaborando lo que el niño iba transmitiendo. Les dije que les iba a decir algunas cosas importantes de la teoría de Melanie Klein, que creo que vale la pena que todos tengamos presente. Melanie Klein introduce un concepto que sigue vigente totalmente, que es el de posición, que no es igual que etapa, porque una etapa empieza y termina en un tiempo. Las posiciones, que así las llamó Melanie Klein, a las que voy a nombrar, pueden aparecer en cualquier momento de nuestra vida. De hecho, aparecen como movimientos regresivos. Eso quiere decir volver a estas posiciones anteriores. Las dos posiciones son la esquizoparanoide, en algunos textos figura al revés, paranoide esquizoide, y la posición depresiva. La posición esquizoparanoide tiene dos términos. Esquizo quiere decir dividido y paranoide quiere decir persecutorio. O sea, la primera etapa hace referencia a lo que está dividido y por lo tanto persigue,
Y la etapa depresiva no tiene nada que ver con la depresión. Justamente la palabra depresivo, en este caso, tiene que ver con la capacidad de hacer duelo, el haber podido tener la elaboración de pérdidas, de duelos. En ese punto elige la palabra posición depresiva. ¿Esto se entiende? ¿Alguien ahí, por el Sí, aula? profe, Sí, profe, se ¿Sí? sí se entiende. entiende. Bueno, estamos repasando porque obviamente seguramente ya lo vieron y si no lo vieron, es fundamental que lo tengamos súper presente en nuestra clínica con niños. Ella intenta correlacionar las angustias y los conflictos mentales con el desarrollo. Afirma que la posición esquizoparanoide precede a la posición depresiva y las ubica la primera en los primeros 3 meses de vida, de 0, o sea, desde el nacimiento hasta los 3 meses, la primera posición. Y la segunda, de 3 a 6 meses. O sea, primera mitad del primer año de vida. Todo este desarrollo está referido a las relaciones de objeto, sobre todo, obviamente, el objeto mayúsculo, la relación con la madre. Los padres, el padre en la mente de la madre, o sea, en primera etapa, simbiosis con la madre y a continuación, obviamente, la estructura triangular con la incorporación del tercero. Entonces, dice que hay un interjuego permanente entre la realidad externa y la interna. Lo de afuera se introduce y lo de adentro se proyecta. Estos mecanismos son proyección de adentro hacia afuera, introyección de afuera hacia adentro. Y sobre esa base está la diferencia radical entre realidad interna y realidad externa. La oposición entre fantasías y realidad.
voy a leer una frase textual de Melanie Klein. Por supuesto, el niño está profundamente influido por sus buenas y malas experiencias que provienen de fuentes externas. Está hablando de cómo registra en su mundo interno el niño las relaciones que tiene con los objetos del mundo, fundamentalmente, como dije, la madre. La actitud de la madre es de vital importancia desde el comienzo de la vida y persiste como factor fundamental a todo lo largo del desarrollo. Recuerden la famosa función materna que, como bien decía Winnicott, debía ser suficientemente buena, no perfecta, porque no hay nada perfecto, pero suficientemente buena. Eso quiere decir que las experiencias positivas deben superar a las experiencias negativas. Sigue Melanie Klein. Pero al mismo tiempo, el mundo interno influye en su percepción del mundo externo, de modo que no es menos decisivo para su desarrollo. Esto es clave porque es otro punto que también tenemos como eje en la cátedra. El niño no es un ser pasivo al que se le encajan situaciones. Es un individuo que produce respuestas, por supuesto, las posibles de acuerdo al momento evolutivo que tiene. Pero esto es muy importante, considerar tanto lo que el niño recibe desde el mundo externo como lo que el niño produce como respuesta. La madre, y antes que nada el pecho, dice Melanie Klein, es el objeto primario tanto para los procesos introyectivos como los proyectivos. Esto está haciendo referencia a la famosa primera etapa llamada oral, donde por supuesto el pecho es la representación de la madre. Hay frustración y gratificación, y son para Melanie Klein una dupla siempre operante, siempre en funcionamiento en la mente del niño. O se gratifica o se frustra. Recuerden que la gratificación tiene que tener más probabilidades que las frustraciones.
al igual que todos los psicoanalistas, Melanie Klein piensa que una realidad externa favorable facilita el desarrollo y contribuye a crear una mente, una psique, un aparato psíquico mejor estructurado. Pero afirma además, y esto es propio de su pensamiento, que la realidad externa se usa para calmar los temores y las angustias internas. O sea que no es solo lo que viene de afuera que se introduce, sino aquello que viene de adentro, angustias, temores, que disminuye con la facilitación que da la relación externa. Esta teoría está apoyada en lo que se conoce como la dialéctica entre lo interno y lo externo, entre la introyección y la proyección. Entonces, esta teoría de las posiciones, que así la llama, describe ese interjuego entre todo sujeto y la realidad como una acción de doble vía en el que el mundo interno modifica la realidad externa por proyección y el mundo externo modela la estructura interna a través de la introyección. Para Melanie Klein, entonces, no adquirimos criterio de realidad de una vez y para siempre, sino que lo estamos adquiriendo permanentemente al testear y corregir nuestras fantasías con la realidad. El reconocimiento de la realidad psíquica como diferenciación de la realidad externa es un punto clave del pasaje de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Es un cambio en la comprensión de sí y del mundo. El sujeto se hace cargo de sus impulsos y fantasía, y también de cómo él va creando su realidad, su ambiente, condicionando los objetos que le rodean todo el tiempo. Subraya que los mecanismos de introyección y proyección operan continuamente desde el comienzo de nuestra vida y que la relación
nuestra con la realidad no se interrumpe en ningún momento, sino que hay un equilibrio especial entre el sujeto y su medio. Va a hablar de dos ansiedades características de cada una de las posiciones. En la posición esquizoparanoide, la ansiedad central es la persecutoria, como se deduce de la parte paranoide de la frase. Y en la depresiva, la ansiedad es la depresiva. Vuelvo a recordar, no tiene nada que ver con depresión, tiene que ver con elaboración de duelo. En la posición esquizoparanoide, la relación de objeto es parcial y narcisista. El objeto queda segmentado y dividido por sus cualidades. Deben haber recordado que ella hablaba mucho de pecho bueno, pecho malo. Eso quiere decir, la madre para el niño es el mismo objeto, pero el niño lo tiene dividido todavía. Si la respuesta es gratificante, pecho bueno, madre buena. Si la respuesta es frustrante, pecho malo, madre mala. Todo eso se produce en el yo cuando todavía no está unificado. El pasaje de una posición a otra significa un cambio en el conjunto de la personalidad, tanto cualitativa como de organización estructural. En la posición esquizoparanoide, el sujeto tiene un conocimiento unilateral de la realidad, porque su objetivo para conocerla es egocéntrico, centrado en sí mismo, en el yo. En la posición depresiva, en cambio, la finalidad de conocer la realidad está destinada a reparar el objeto, a buscar la mejor manera de conservarlo y mejorarlo. La posición depresiva infantil tiene entre sus propósitos reconocer la autonomía del objeto y aceptar las diferencias. Eso quiere decir que ya está la diferenciación de yo del no yo. Yo, otro. Yo, el objeto. Niño, madre. Esto es fundamental. Melanie Klein describe un tipo de sufrimiento producido no solo
por la frustración, o sea, la ausencia del objeto, sino también por los sentimientos de culpa que producen los ataques al objeto amado. Su gran mérito fue afirmar que la realidad displacentera, la frustración y el dolor psíquico no son solo una experiencia natural, sino además la construcción del propio sujeto. Bueno, acá entramos en un tema hasta filosófico. Recuerden todo lo que nos dice la ética en relación al daño al otro, en relación a que nos importe el otro. La posición depresiva infantil surge cuando el niño percibe e introyecta a su madre como una persona total. Les recuerdo, para ella entre los 3 y los 6 meses. El miedo de que sea destruida por sus deseos y fantasías canibalísticas da lugar a la culpa. La relación con la persona total presupone importantes pasos en la integración del yo y en la evolución de los sentimientos de amor. Así, con la introyección del objeto total, se acercan más en la mente del niño los elementos de amor, odio, ansiedad, sentimientos de pérdida, sentimientos de culpa, y estas experiencias, estos registros, constituyen la posición depresiva. ¿Cómo han escuchado este resumen que les traje de cuál es la posición que trae Melanie Klein en relación al desarrollo, los procesos y, por supuesto, lo que vimos en las controversias, que la diferencia claramente con Ana Freud, porque Ana Freud sigue la línea freudiana en la que para ella esto que se logra en los primeros 6 meses solo es logrado entre los 3 y los 5 años. Pero todavía es chico un niño y hay que saber que cuando hay conductas violentas de no reconocimiento, de ataques al otro, ya hay problemática en la evolución normal. Un tema más que vigente, más que vigente, que por supuesto, como les dije, entra en el campo de cuál es la ética, la filosofía, en el sentido de cómo estamos en el mundo. Me gustaría, si fuera posible,
algún comentario de ustedes, alguna asociación en relación a esto que estamos conversando, ¿qué les parece? Porque estamos tratando de completar temas de la unidad 1 y les recuerdo que cuando llegan al parcial, que creo que es segunda semana de septiembre, si mal no recuerdo, solo van los temas dados. Por supuesto, voy a tratar de que toda la unidad 1 esté completa y quizá hasta poder empezar un poquito con la unidad 2. Porque la unidad 2 es larga, es bastante larga. Bueno, vuelvo a la convocatoria. Algo que me quieran decir, comentar, algo que se hayan acordado que vale la pena que compartamos. ¿Lo entendieron? ¿O hay cosas que no se entendieron? Sí se entendió, profe. Ah, bueno, Profe, sí. profe, yo tengo una duda. Ah, adelante. Sí, cuando hablamos del yo en la primera posición, ¿cómo se encuentra ese yo fragmentado o Ese yo está perfecto lo que decís. Está fragmentado, dividido. No es un yo integrado todavía. bien, se integra con la posición después de la posición depresiva? En la depresiva está integrado, pero Bien, listo. no es que en un segundo se produce, son Sí, procesos. sí, sí, entiendo. Como todo en el ser humano, tiene adelante, atrás, pero nunca vamos atrás desde donde venimos. Es una espiral. Decía Pichon Rivière, todo nuestro proceso evolutivo y de hecho de aprendizaje es una espiral. Y una espiral baja pero sube, baja y sube. ¿Se acuerdan de una espiral como es un resorte? Entonces tengan en mente ustedes la imagen de un resorte. Y así vamos procesando cada momento evolutivo, que no va a ser lo mismo el primer año de vida de los años siguientes, no va a ser lo mismo la infancia que la adolescencia que la adultez, todas son etapas, pero las posiciones, y esto es lo interesante, no se dejan atrás, porque hay momentos en los que se regresa y se vuelve a recuperar después el momento actual. Voy a dar un ejemplo para que salgamos un poco de la teoría. Vamos a suponer que tenemos un niñito que tiene 4 años, evolución normal, y nació un hermanito. De repente, este niño, que ya había dejado, por supuesto, hace rato el chupete, la mamadera, vuelve a querer el chupete o querer tomar el mamadera.
tiene una regresión que está ligada al nacimiento del hermanito, pero después recupera. No es que va a seguir el proceso en los tiempos del hermanito, pero ese movimiento lo lleva a regresar a una etapa anterior. ¿Se entiende este ejemplo? O cualquier otro que tengan ganas de ustedes. Quizá ustedes quieren poner alguno. Porque es muy interesante cuando esto que es teoría lo vemos en la realidad. Y ahí se nos hace mucho más claro. Y se nos hace mucho más confirmado, porque lo vemos. El otro día caminando en la calle, iba una mamá con un cochecito, un bebito muy chiquito, y el hermanito de la mano de ella, chiquito, bien chiquito era el nene, pero iba caminando y de repente se pone a gatear el que iba caminando, cosa que por supuesto la mamá intentó volver a que camine y como estaría también cansado, amén de que tenía el nacimiento de su hermanito, terminó la mamá alzándolo y llevándolo en brazos. Pero este momentito en el que tuve la suerte de observar, se puso a gatear en la calle, nada menos. Ahí, regresión, pero por supuesto eso no quiere decir que no va a seguir caminando. ¿Entienden? Sí, profe, se entendió. Bueno, gracias por contestar. ¿Nadie quiere contar algo? Por ahí vieron nenes chiquitos o tienen hermanitos, sobrinitos y quieren contar alguna anécdota, ¿no? Profe, yo tengo Ah, una duda. ¿Se sí, puede mantener siempre en la misma posición? Por ejemplo, estar en la esquizoparanoide y estar ahí siempre. O sea, así es como se dan los casos de niños con, ¿cómo se llama? Antisociales. claro, es muy buena tu pregunta, porque estamos describiendo la normalidad, pero cuando hay patología, ahí por supuesto se instalan dificultades que traban el desarrollo normal. Así que viene muy bien tu pregunta. En este caso, niños que por supuesto están en lo que se dice el límite porque no son procesos de crecimiento que tienen acceso a la neurosis. Oriana, ¿vos estás pensando en alguien en particular o lo pensaste así teóricamente? No, yo lo analicé a un chico que andaba conmigo, Ah, pero no es un niño, digamos, es grande ya. bueno, no importa, pero qué interesante. Sí, sí, por supuesto que puede haber detenciones que por razones, traumas, porque siempre hay razones,
para lo que no desarrolla normalmente una persona, que se pueden a veces resolver con poca intervención y a veces requieren de tratamientos más profundos, ¿no? Habría que sugerirle un tratamiento. ¿Me escuchás, Soriana? Sí, profe, sí. A veces lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Ya en otras edades, y tampoco es fácil con los padres y con los niños. Cuando uno a veces marca algo para hacer verdadera prevención, para hacer un alto en la complejidad de un momento evolutivo y no se niega o no se puede o no acceden y lamentablemente el proceso no se resuelve. ¿Alguien más que quiera decir, comentar? Vamos a hacer un repaso de los temas vistos. Repaso rápido. La materia empieza con una pregunta. ¿Qué es la clínica Cornell? A la que yo he respondido desde donde me pareció que podría ser entendida. Todos ustedes, en la medida que vayan adquiriendo experiencia con la lectura de los casos, también aportarán a esta pregunta. La singularidad de un sujeto psíquico. Esto clave, cada caso es único, lo voy a repetir hasta el cansancio, cada paciente tiene su especificidad y cada terapeuta también. Por lo tanto, ese par es el que vamos a ver en la dinámica, en el proceso de abordaje de un caso. El caso Princeps, modelo de esta unidad, que todo el mundo supongo que está leyendo y terminando de su lectura, es el caso Juanito. El caso Juanito de Sigmund Freud, la fobia. Y la historia de todo el psicoanálisis de niños desde su comienzo, que la estuvimos viendo con las primeras representantes que vimos la clase pasada, hoy continuando con Melanie Klein y Anna Freud, las posiciones, las controversias y la interrelación de todos estos temas, no la suma. O sea, cada tema se va integrando con el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bueno, esos son los temas que tenía yo preparados para ustedes hoy. Vamos a, no sé si alguien antes de cerrar la clase me quiere decir, preguntar. Estamos abiertos a escuchar. Si no, obviamente, ustedes tienen sus clases de trabajo práctico donde perfectamente pueden llevar las dudas, los comentarios, las preguntas, las inquietudes y Pilar va a estar disponible para responderlas y ayudarlo en todo lo que hace
a la temática y a la bibliografía que acompaña nuestra materia. Yo conozco la biblioteca de La Rioja, maravillosa. Así que ahí tienen el material para poder consultarlo e ir estudiando sin acumular temas, porque después se hace complicado cuando uno va acumulando temas sin leer. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces le voy a desear a todos muy buen fin de semana. Nos veremos el próximo viernes, como todos, a las 14. ¿De acuerdo? Chao a todos. Hasta luego, profe. Chao. Recording